Quería destacar como pregunta, a lo mejor ellos lo vieron, en mi caso yo lo estudié en un momento, que San Agustín, en la Ciudad de Dios, en un momento hace un tratado sobre la paz y ya no lo trata en forma general, sino se remite al individuo. Y San Agustín dice que la paz para el individuo es la armonía en el orden, y que eso es lo que tiende a proyectar en la sociedad. Y que además dice algo muy curioso, que esa paz, ese individuo tiene derecho a buscarla, así eso lo enrole en una guerra. Esto es curioso porque quienes abordaron después fundamentalmente el control de la guerra, como Hobbes y también Kant en la parte más bien teórica, siguen remitiéndose al estado de paz o guerra entre pueblos o como un problema de las sociedades. Y yo creo que San Agustín marcó un hito importante. El conflicto está en el individuo, y son los individuos, a veces son los líderes los que provocan los conflictos. ¿O acaso lo tenemos bien claro en el siglo XX? El caso de Hitler, yo no creo que todos los alemanes tuvieran ese pensamiento que tuvo Hitler, sin embargo lo llevó a una guerra. Y cuando se dice que las democracias pueden ser más controladoras de los conflictos, y es real porque los presidentes o los jefes de parlamento no tienen ese poder absoluto de plantear su conflicto arrastrando una nación o un grupo de personas o una sociedad. Hay un control en la sociedad la que le dice, o en el caso de la democracia a través de un congreso. Así que yo lo que creo que lo que hay que seguir investigando es la teoría del conflicto a partir de los individuos, sobre todo en un mundo globalizado, donde ya las personas empiezan a pensar en forma individual la paz que tienen y los deseos que tienen respecto de esa paz. Y comentando lo que dijo Alberto al final, yo también le aplico cierta relatividad a la fuerza de estos conflictos religiosos, pero también hay que tenerlos en cuenta. Pueden ser muy destructivos y pueden arrastrar multitudes, ¿no? Y ahí está Huntington con su famoso choque de civilizaciones que en los 90 fue relativizado y sin embargo es un problema que lo tenemos presente. Digamos, ¿dónde está mi pregunta? En toda esta teoría, ¿no? Si vis pace para bellum sigue siendo lo único que nos protege hoy. Y digo yo, no vamos a seguir analizando este tema desde el punto de vista de los individuos, es decir, algo más profundo en la teoría del conflicto. Yo la estoy buscando, pero digo, los expositores de hoy no sé si a lo mejor pueden acercar algo más. Discúlpenme este agregado, ¿no? No, por favor. Bueno, varias cuestiones. Sí, Santo Tomás confió, ¿no?, que la ciudad de Dios, la Villa Dei, iba a ser, por supuesto, una ciudad pacífica. No sé si Santo Tomás tiene el concepto de individuo, porque es un concepto netamente moderno. San Agustín. Perdón, San Agustín. Santo Tomás desarrolló la guerra justa. San Agustín, perdón. Sí.
pero sí tiene el concepto de las armas, ¿no? En algún sentido el pacifismo de raíz cristiana me parece que es el pacifismo que busca convertir a la gente a la guerra, ¿sí? Reformarlo moralmente. Pero es cierto que también es el pacifismo más impracticable de todos. Es decir, si uno tuviera que ordenar los tipos de pacifismo, el pacifismo más practicable es la vía de las armas, ¿sí? Un pacifismo de carácter instrumental, proscribir o reducir las armas, y eso es lo más practicable de todo. El pacifismo institucional está a mitad de camino, y el pacifismo que seguramente lleva en germen, como dice usted, la posibilidad de que llegue a la paz perpetua, es en definitiva el más impracticable de todos. Las recetas fueron varias y en general de carácter religioso. Sí, Agustín, pero también el marxismo, que en algún punto puede ser visto como una religión, pensó que cuando terminara la distinción de clases o la lucha de clases, cuando se unificara la humanidad en la dictadura del proletariado, no iba a haber motivos de hostilidad, y por ende tampoco iba a haber lugar a nuevas guerras. Pero estas reformas morales, al menos históricamente, no solo porque, digamos, la guerra justa que en algún momento motorizó las cruzadas, sino porque posteriormente otros intentos de reforma, de conseguir un nuevo hombre, sea soviético, sea cristiano, sea en lugar del hombre lobo para el hombre cordero para el hombre, demostraron históricamente tener poca militaridad. A lo mejor en un futuro se puede llegar a lograr. O sea, sí, muy brevemente, porque tampoco hay mucho para decir respecto del mundo precristiano. Es decir, lo cierto es que la noción de individuo como tal es difícil percibirla en el mundo griego y en el mundo romano. Se me ocurre pensar incluso que las teorizaciones políticas, Aristóteles en su política habla de la polis como centro, y él eventualmente puede llegar a entender que la polis está compuesta de unidades menores, pero son los zoicos, es decir, son las casas de familia y la familia comunidad. Sí es cierto que, por otro lado, me parece que en la biografía se está empezando a trabajar un poco más esta figura de lo individual frente a la justicia. Farenga tiene un buen libro hace unos años sobre el self en el mundo antiguo, que creo que podría generar una vía de lectura. En mi caso particular, me parecía que en los testimonios no aparecía mucho este pensamiento individual, sino más bien un pensamiento colectivo vinculado a lo político, ¿no? Teniendo en cuenta que se es individuo y se es ciudadano en el mundo antiguo en la medida en que uno participa de los asuntos comunes. Bueno, muchas gracias a todos. Otro aplauso para los profesores.